Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Cada mujer tiene una historia poderosa que contar, pero cuando la cuenta está inspirando a otra persona, le está ayudando a otra mujer a que, wow, yo también puedo. Así que la invitación es, cuenta tu historia. Toda mujer la debe contar. La autenticidad es la práctica diaria de librarnos de lo que creemos que deberíamos ser y abrazar en cambio lo que realmente somos, nos dice Brené Brown, la académica y escritora estadounidense que durante años se ha dedicado a estudiar temas diversos y muy humanos como la vulnerabilidad, el coraje, la vergüenza o la empatía. He escogido hoy esta cita porque conversaré con otra mujer conectada a su autenticidad en favor de los demás. Conocí a Joana Prieto hace un par de años, vinculados por el concepto de humanismo digital que ambos promovemos en cada lado del Atlántico. Joana es colombiana de nacimiento y ciudadana del mundo por elección. Su actividad profesional se ha movido alrededor de la educación, la comunicación, las personas y la tecnología. Es una mujer influyente en Latinoamérica, entre otras muchas cosas, por ser cofundadora y presidente de Geek Girls Latam, organización de referencia en Latinoamérica en el empoderamiento femenino en tecnología. Con Joana Prieto hablamos hoy de propósito, de nómadas digitales, de brecha de género, de educación, de marca personal, pero siempre con un tema de fondo que es el viaje permanente del autoconocimiento para descubrir quiénes somos de verdad y cómo podemos poner nuestros talentos al servicio de un propósito y una causa con sentido en nuestras vidas. Conectamos ahora con Bogotá. Buenos días, buenas tardes o buenas simplemente. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Joan, a ti, a tu audiencia, un gran saludo. Hola mundo, como diríamos también. Hola mundo, me gusta ese saludo. Hace poquitos días nos veíamos tú y yo a 1 metro de distancia, 1,5 metros, y ahora nos separan 8.500 kilómetros, me parece, ¿no? La maravilla de la tecnología. Eso sí. Es, otra de las muchas ventajas es que nos acercan la distancia, ¿no? Y tú ya te has ido a pasar tus fiestas de Navidad a tu tierra. Ahora nos contarás esto y muchas cosas. Me apetece mucho hablar otra vez contigo y compartir esta conversación en abierto. Y bueno, arrancamos como siempre con mi pregunta habitual y es ¿quién eres, Joana? ¿A qué te dedicas en este momento? ¿Y qué te ha traído a este momento de tu vida? Bueno, muchísimas gracias, Joan, por la invitación y a todas las personas que van a escuchar esta conversación. Yo me identifico normalmente como un faro, Joan. Utilizo mucho las metáforas para a veces describir estos perfiles complejos de este mundo 4.0. Uh-huh. Y un faro porque soy una persona que está trabajándose constantemente en sí misma para brillar y ayudar a otros a brillar. De esta forma es que yo cogí mis talentos y los puse en un portafolio de conferencias, de talleres, de consultorías, de clases. Amo enseñar, amo aprender y compartir. Así que me dedico a eso hoy en día. Y bueno, ¿qué me ha traído a este momento en mi vida? Mi propósito. Mi propósito es ese, ayudar a las personas y a las empresas a ser una mejor persona y una mejor empresa para el mundo que estamos requiriendo hoy en día. Y bueno, eso así en corto, breve, soy yo. Pues muy bien, pues me gusta mucho y coincido mucho en ese planteamiento. Y fíjate, preparando un poco esta conversación y viendo un poco tus contenidos, te sigo ya hace años y hemos hablado otras veces, utilizas hace bastante tiempo y la palabra nómada digital. Nos vimos aquí en Barcelona hace poquitas semanas, tú te ibas para Portugal, acabamos de hablar un segundo antes de conectar también pues con tu exploración por este país vecino, ahora estás de nuevo en Colombia. ¿Qué significa para ti eso de ser nómada digital? Y te preguntaría, ¿qué necesita saber alguien que quiera serlo? Bueno, Joan, yo me convertí en nómada digital realmente hace mucho, desde que entré a trabajar en tecnología y me convertí en teletrabajadora, que es el concepto que se utilizaba en un inicio aquí en Colombia hace más de 15 años, que hoy en día se llama el trabajador remoto, y que estamos de moda porque la pandemia nos puso un poco de moda y ahora lo llamamos nómada digital. Para mí simplemente es entender que mi oficina es el mundo y la tecnología hoy me permite conectarme y trabajar desde cualquier rincón del planeta.
Así que lo que hice fue unir de alguna manera mi hobby. Mi hobby es viajar, mi hobby es hablar diferentes idiomas, mi hobby es conocer culturas, conocer gente. Soy una exploradora impresionante y lo que hice fue unir esos dos lados del mundo, ¿no? Como, a ver, a mí me encanta hacer lo que hago, dar las conferencias, las clases, las consultorías y me encanta viajar. ¿Por qué no simplemente irme con esas dos pasiones por el mundo? Y ya después de la pandemia dije, ahora sí quiero convertirlo en un verdadero estilo de vida. Antes lo hacía más como, ok, voy a irme de viaje y ya no pasa nada. Hoy en día sí ya es estilo de vida. No quiero estar ligada a una oficina y a un país en específico, así como tú lo dices. Hace un mes estaba contigo allí en Barcelona, mi ciudad natal, digo yo. Amo España, pero antes de venirme aquí a Colombia me fui a Portugal también y ahora estoy acá en Colombia y bueno, ya estoy preparando mi próximo destino. Así que eso para mí es ser nómada digital, una persona que entiende el poder de la tecnología, reconoce sus talentos, su propósito y lo une con el hobby de viajar y conocer personas. Fantástico. Y si alguien escuchando te dijera, ostras, este estilo de vida a mí me conecta, ¿qué le dirías que necesita? Una cosa básica que digas, porque todos somos distintos, ¿no? Pero si alguien siente inquietud por hacer eso, ¿qué crees que necesitaría de manera fundamental? Algo que digas, esto sí que es importante, desde tu punto de vista. Necesita fortaleza interior de entrada, porque en principio esto puede sonar muy divertido, que lo es, claro que lo es, pero como todo, suceden cosas, ¿no? Y esto en algún principio se puede convertir en una vida un tanto solitaria, ¿no? Un tanto errante, un tanto como que te vas ligero de equipaje, y esa es otra de las cosas, ¿no? Cuando hemos estado muy acostumbrados como, no sé, a que tu casa está llena de muchas cosas o estás consumiendo mucho o cargas con mucho. Cuando eres nómada digital, tu equipaje es tu maleta, lo que quepa en tu maleta, lo que quepa en tu corazón y lo que quepa en tu cabeza, en tu mente y lo que te quieras llevar. Entonces, aprender cómo a desapegarte de la vida tradicional que solemos vivir, de cargar con tantas cosas, no es tan fácil al principio. Realmente manejar la mente es un desafío. Porque también se necesita fortaleza, porque vas a estar lejos temporadas de tu familia, de las personas que quieres. No siempre se pueden cargar contigo, ¿no? La última temporada yo sí me llevé a mis hijos a pasear conmigo, pero bueno, sé que esto no es una constante. Se necesita de las herramientas tecnológicas necesarias, eso sí es indispensable, por supuesto. Manejar hasta una billetera digital, saber trabajar el tema de las monedas locales en las que te están también pagando. Son cositas un poco ya más de detalles, pero en realidad lo primordial y lo más importante es qué tan preparada estás para afrontarte a la incertidumbre, a lo desconocido, a que las cosas pueden salir bien un día y al otro día pueden salir pésimo. A que, por supuesto, estés dispuesta a que vas a conocer personas que no están normalmente en tu círculo tradicional, que no están probablemente, y yo creo mucho en las energías, vibrando en tu energía, ¿no? Que las costumbres son diferentes, que las culturas te van a asombrar, ¿no? Que lo que tú puedes llegar a decir, hostias, ¿no? Como que, eso ya me parece demasiado, que yo no lo haría o no está en mi cultura, pero que no puedes entrar a juzgar. Decidiste ir allá a esa cultura es porque vas a observar, es porque vas a aprender, nada de juicio. Entonces realmente es un estilo de vida que te permite, digo yo, expandir tu zona de confort. No es salir de la zona, es expandirla, ampliar tu marco mental y permitirte básicamente ver el mundo a través de tus ojos, de que lo que tú crees no es la verdad, hay otras verdades, hay otras realidades, eso es lo bonito.
gusta mucho cómo lo cuentas porque además hay una visión, si quieres, un poco más superficial y más glamurosa de lo que supone pues esto, ¿no? Es decir, dedicarte a lo que te gusta con un portátil y moviéndote de aquí para allá. Pero claro, tocas teclas que son muy importantes también, en mi opinión, ¿no? Y fíjate que vivimos una época además que bueno, ese sentirse un poquito más cómodo en la incertidumbre, en el cambio permanente, en fuera de esa zona o ampliando esa zona de confort o fuera de tu círculo habitual, pues es algo que nos está pasando más que antes, ¿no? Yo quería preguntarte en relación a esto, ¿qué opinas respecto a pues lo que está pasando, ¿no? Los efectos de la pandemia. Es decir, llevamos ya 2 años y pico, esperemos que no sabemos cuánto más va a durar esto en distintos grados. Y quería preguntarte cómo crees tú que además viajas, ves mundo, hablas con muchas personas de muchos perfiles diferentes, ¿cómo crees que va a afectar a nuestra mentalidad y a nuestras inercias como seres humanos pasar por todo este proceso? Esa es una pregunta poderosa y yo creo que nos la hemos formulado todos en algún momento en los últimos 2 años desde que inició la pandemia y que algunos ya veníamos formulándola. Lo que pasa es que los que trabajamos en el mundo de tecnología entendimos que la incertidumbre era nuestro modus operandi, ¿no? Era nuestro día a día y tal vez llegamos a la pandemia un poco mejor acomodados, vamos a decirlo así. Esto no quiere decir que no nos haya golpeado, al contrario. Y ahí, aparte de la pregunta y la respuesta a la pregunta que me formulas y tiene que ver es la parte humana. Esto que precisamente tú y yo promovemos muchísimo desde el humanismo digital y es que todo lo que ha pasado básicamente nos ha invitado como seres humanos a reconocernos auténticamente quiénes somos, ¿no? Esta vulnerabilidad, si se puede llamar de esta manera, nos ha invitado a reconocernos imperfectos y al reconocernos imperfectos, para mí ha sido una invitación muy bonita a entender que nosotros no somos un producto terminado. Y al no ser un producto terminado, estamos en esta constante evolución, en la mejora continua. Nosotros, tal vez antes de pandemia y muchas personas y la educación sobre todo pensaba que la educación era este periodo de, no sé, la primaria, la secundaria, los años de universidad y hasta ahí aprendías y no había probablemente nada más que aprender. Y pandemia nos enseñó como que todo lo contrario, ¿no? Somos aprendices para toda la vida. Realmente el producto de educación somos nosotros. Y esto debe ser una constante. Estamos aprendiendo todos los días. Así que yo creo que pandemia nos ha invitado a tener una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de mejora continua, de reconocernos lo humano, de que no era solamente tal vez aprender algo técnico, una disciplina, un campo del conocimiento, sino tal vez, y como lo digo yo, esto es un tema de maestría personal, esto es un tema de trabajo interior continuo, y como digo yo ahora en 2022, el trabajo eres tú. Realmente eso creo que es lo que nos ha invitado todo este tiempo, a tener una mentalidad en el que nosotros somos el gran producto por trabajarnos todos los días. Me gusta mucho y coincido porque además, claro, cambian cosas a nuestro alrededor, el futuro está por construir, pero si hay una apuesta en una inversión segura somos nosotros mismos. Porque cambiaremos, espero también, porque hemos de cambiar con el entorno, pero me gusta mucho que pongas ese foco de decir, en 2022, incertidumbre, ya veremos qué va a pasar, pero nosotros, si tenemos esa sensibilidad y esa vocación por aprender, también aprendemos de la adversidad. Y creo que también se está viendo, pues, muchas reacciones a lo que está pasando en modo aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos podemos llevar de esto? ¿Qué estamos aprendiendo de esto que nos sirva para el futuro, ¿no? Y mira, tú mencionas, has hablado de la tecnología, eres una mujer que te mueves cómoda en la tecnología hace tiempo, eres una nómada digital, una persona de influencia además en tu país y más allá. Así te conocí yo en las redes también. Uh-huh. Y como sabes, uno de los retos que hay cuando hablamos de la tecnología es que hay un déficit de talento en general y de mujeres en particular. Entonces, hay un déficit de talento en general en muchas áreas, en la tecnología, porque es un área que tiene más demanda que otras. Y yo quería preguntarte, imagina que nos escucha una chica joven que está decidiendo, pues, qué es lo que le gusta, quién es, a qué se va a dedicar, o como mínimo en los próximos años en qué se quiere formar, y escuchándote o leyendo de ti, pues le inspiras. Entonces, ¿qué le dirías a una persona, a una chica joven,
a este respecto, ¿no? En relación a cómo ves tú la tecnología o qué oportunidades ves ahí para una mujer. Y luego una doble pregunta, y es, ¿qué le dirías a una persona responsable de talento para que pueda contribuir más a ese reto de que las mujeres se interesen más por este campo que hasta ahora, ¿no? Y me encanta esa pregunta en doble vía, Joan. De hecho, siempre que me la hacen, les digo, bueno, esto va para dos personas, para ellas y para ellos. Uh-huh. Ellos, háblese de marcas, de empresas, del responsable que sea, ¿no? Porque esto debe ser algo, digo yo, una estrategia de llave, ¿no? Para ellas, esto comienza es creyendo en nosotras mismas. Si crees que puedes, ya has ganado un montón de entrada, porque es más probable que lo puedas lograr. Soy una convencida de las creencias, del creer en uno mismo como punto de partida. Lo que pasa con el punto de la brecha de género, que es puntualmente lo que estamos conversando ahora, es que normalmente desde niñas, las niñas no tienen esta exposición, ¿no? Ellas no tienen esta exposición tan amplia a los referentes, y sobre todo mujeres referentes en esta industria, mujeres creadoras, inventoras, científicas, etcétera, porque normalmente y tradicional los medios, la sociedad casi siempre visibiliza ese género masculino, ¿no? De hecho, si tú haces referencia a un cargo de poder, por ejemplo, casi siempre se visualiza es una corbata o a un hombre en un cargo de poder y no a una mujer. Esto lo que hace es sembrar inconscientemente, generación tras generación, el hecho de que las niñas no se proyecten a futuro en esto, en cargos de poder, en tecnología, en ciencia y muchas otras disciplinas. Igual los hombres, ¿no? Esto no es únicamente exclusivo de mujeres. Esto es lo mismo también para el género masculino, también tiene sus propios detractores. Pero de entrada hay que creer en nosotras mismas, vencer ese famoso síndrome del impostor o síndrome de la impostora, ¿no? Esto de no querer pasar bajito, ¿no? De no creernos lo suficiente, sabotearnos constantemente y creerle a ese diálogo interior que no deja que creamos en nosotras, que no deja que nos lancemos al agua, nos arriesguemos y nos atrevamos un poquito más. Así que hay que creer en nosotras mismas, hay que atrevernos más, hay que apoyarse del círculo de personas que nos quieren, que nos apoyan, que creen en nosotras y nos aplauden esos pasos que para algunas personas pueden ser muy pequeños, pero para uno que está ahí saboteándose constantemente son pasos de gigante. Así que hay que hacerlo, hay que conciliar esa historia personal y contársela al mundo para empezar a coger esa confianza y esa seguridad que necesitamos para avanzar. Así que creer, hay que atreverse, hay que vencer ese síndrome del impostor, ese saboteador, tener un diálogo interior mucho más constructivo, apoyarnos de una red de contacto y ahí pues enlazamos con la segunda parte que es quién más está en esta cruzada, ¿no? Y a quién más necesitamos en ella. Empezando, por supuesto, por los papás, por los profesores, por ejemplo, por estos familiares que muchas veces nos hablan al oído y tal vez no nos dicen cosas que nos empoderen, sino cosas que nos limitan. Así que hay importante cuidar esas conversaciones y cuidar qué le estamos diciendo a las niñas que están escuchando, nuestras niñas, nuestras jóvenes, nuestras mujeres, que las estamos desempoderando y las estamos limitando. Si ya es, por ejemplo, un director de recursos humanos o un periodista, ¿no? Porque a veces los medios tienen una responsabilidad amplia y la escuela, por supuesto, es promover, incentivar, ¿no? Hacer que las niñas y las jóvenes levanten la mano. Para mí, el signo más poderoso, Joan, de una mujer en cuanto a su empoderamiento es levantar la mano y decir, yo pienso esto, aquí estoy, esto yo soy. Porque habla de su poder personal y cómo lo pone al servicio de los demás, ¿no? Uh-huh. Así que en las empresas hay que promoverlo, hay que incentivarlo. De eso tal vez se trata muchas veces la igualdad,
Ahora, la equidad tiene que ver es cómo le estamos dando a cada quien lo que necesita para surgir. Y creo que ahí se unen dos cosas. Uno, el lado de las oportunidades, pero muchas veces las oportunidades no son suficientes, necesitan condiciones favorables, ¿no? Una sociedad dispuesta, reducir el máximo los obstáculos que impiden muchas veces que las mujeres lleguen a los cargos de poder, por ejemplo, o que entren a carreras de ciencia y tecnología, que se mantengan allí. Bueno, esto ya son temas mucho más macros, pero que hay que tenerlos en el radar. Así que esto es cómo trabajamos de la mano toda la sociedad, todos los actores de la sociedad, para que entendamos que es importante que las niñas se proyecten en STEM, no por capricho, sino porque STEM es justamente la industria, la de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, la industria que más está movilizando la evolución de la humanidad. Y lo que queremos son mujeres protagonistas allí, queremos que más mujeres entren, y de nuevo, no por capricho, sino porque este aporte del talento femenino a la tecnología, a la creación de ciencia y tecnología es indispensable, sobre todo si estamos hablando de humanismo, porque necesitamos una tecnología pensada para el ser humano, no pensada para nuestra destrucción. Totalmente de acuerdo, y déjame añadir también una cosa potentísima, y tú eres un caso, ¿no? Y es el ejemplo. Lo que tú decías antes, ¿no? Grandes referentes, ¿no? Y a lo mejor no pensar solamente en personas muy, muy conocidas que son grandes referentes, mujeres grandes referentes para todos, sino personas más cercanas que levantan la mano, que se atreven y que son tan buenas o tan buenos como cualquier otra persona, ¿no? Con lo cual me gusta mucho cómo lo planteas. Y ojalá que personas que nos escuchen de diferentes generaciones, edades y mentalidades se le abra alguna lucecita de algo que pueda hacer distinto a partir de ahora, porque hace mucha falta, ¿no? Sin duda. Mira, sí, Joan, ahí quería de pronto añadir algo antes de que me preguntes, porque seguramente esto es uno de los saboteadores que tenemos las mujeres, que pensamos que no podemos contar la historia para inspirar a otros, nuestra historia, porque de pronto no la creemos tan relevante, no la creemos de famosos o de líderes. No, cada mujer tiene una historia poderosa que contar, pero cuando la cuenta está inspirando a otra persona, le está ayudando a otra mujer a que, wow, yo también puedo. Así que la invitación es, cuenta tu historia, toda mujer la debe contar. Fantástico, fantástico. Mira, antes me tocabas también el tema de la educación permanente. Tú te viniste a Barcelona y te quedaste ya conectada aquí de corazón hace muchos años. Viniste a formarte, entiendo, por un interés académico, vital también, ahora nos cuentas. Y claro, has tenido un contacto también profesional con el mundo académico que está, como todos, diría yo, en transformación, ¿no? Entonces, imaginemos que nos escucha alguien que tiene algún tipo de rol, responsabilidad en ese ámbito académico, que es posible que pase, es probable que pase, vamos a imaginar que está pasando. Entonces, también, ¿qué le podríamos decir? Alguien que está dándole vueltas a cómo adaptar su mensaje, su discurso, su oferta, sus contenidos a estos nuevos tiempos que son cada vez más digitales. ¿Qué le podríamos decir? Sí, de hecho, yo obviamente llevo trabajando ya en la academia más de 20 años y me gusta desafiar muchas veces a la educación, sobre todo a quienes dirigen la educación, porque creo que hoy en día la educación está para facilitar el propósito de las personas que tocamos en un aula de clase, ¿no? Que impactamos en un aula de clase. Y aula de clase hoy en día no son las 4 paredes de un salón, sino es el mundo entero. Es decir, estamos impactando personas constantemente en la virtualidad, en la calle, en nuestras casas, etc. Y para mí tiene que ver mucho es cómo nosotros, desde nuestro rol académico, somos facilitadores y les ayudamos a las personas a que descubran su propósito de vida y a partir de él crean para crear, ¿no? Y en ese sentido creo que la academia necesita urgentemente una mirada muy humana. Es decir, no son solamente un conjunto de datos y conocimientos técnicos sobre una disciplina que se necesitan, claro que sí, pero con esta constante evolución lo que hoy aprendes en lo técnico en un año va a quedar obsoleto. Y esto es constante hace mucho tiempo y no lo estábamos viendo y no estábamos tomando decisiones tan urgentes frente a eso y por eso nos cogieron, como diríamos acá en Latinoamérica, con los calzones abajo, los que trabajamos en la academia,
porque no creímos que hubiera llegado tan rápido, lo que nos invitó a decir, esto era de aprender a cambiar rápido. Y creo que ahí hay un reto importante en ese sentido, porque los estudiantes y las personas aprendices como que van más adelante que la academia, ¿no? Urgen de, oiga, como que yo necesito esto y usted no me lo está dando. Y es porque las personas están despertando frente a su propósito, están priorizando su bienestar, su felicidad, están priorizando el ser más humanos que ser robots o máquinas, ¿no? O ser el típico empleado, ¿no? Hoy en día ya no debemos formar personas para ir a conseguir un empleo, probablemente no lo va a encontrar si vamos a la discusión de la renta básica universal. Sino es cómo les ayudamos a que generen su propio bienestar y felicidad, sus propias fuentes de ingreso a partir de emprender, por ejemplo, a partir de que su talento, su pasión lo pueda convertir en ingresos o en algo que le genere bienestar en las múltiples formas que pueden haber. Hoy conocemos emprendimiento, hoy conocemos el trabajo tradicional, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. ¿Qué puede pasar con todo esto? Así que al final lo que tenemos es que formar seres humanos fuertes, seres humanos auténticos, seres humanos con un propósito y cómo yo como academia, como profesor, puedo ayudarte a ti a que lo logres, ¿no? Entonces ser ese facilitador, ese inspirador muchas veces en el aula. Entonces es más tipo coach. Yo creo que los profesores cada vez más debemos virar a ser coach que a creer que somos autoridades del conocimiento y entregarlo de unas únicas formas, ¿no? Entonces creo que hay una deuda de la academia por entender realmente a quién está formando, ¿no? No están formando como fábrica. Alguna vez lo dije en uno de los posts más famosos que yo tengo, lo dije. Menos profesionales con títulos, más seres humanos con propósito. Y es como pasamos de estas fábricas de títulos a más seres humanos realmente que sigan su intuición, que sigan su vocación con total convicción y que tengamos estos seres con propósito sobre el planeta sirviéndole a otros. Y esa seguirá siendo mi visión frente a la academia, Joan. Sí, muy necesaria y yo creo que algunas organizaciones pues ya empiezan a reflexionar sobre esto. Recuerdo estar en el 2019 en Colombia, en tu país, en la Universidad del Área Andina, y quedar gratamente sorprendido, ¿no? de su visión. Evidentemente no conozco bien, no conozco el resto de universidades y tú sí, pero me pareció una organización con muy adelantada a su tiempo y un poco en línea en lo que dices tú, ¿no? Es decir, formar personas, ¿no? Y ayudarles a tomar mejores decisiones, no solamente a conseguir ese título, que también, sino a conocerse mejor y a tomar mejores decisiones, porque, su futuro profesional y personal por delante esperemos que sea muy largo. Y van a pasar muchas cosas, ¿no? Mira, Joana, otra cosa que quería hablar contigo es la razón seguramente por la que yo te conociera, y es que gestionaras tu marca personal. Es decir, te conocí en las redes, porque evidentemente pues hasta hace pocas semanas no nos conocíamos personalmente, y digamos, como siempre digo yo, te preconocía, ¿no? Porque tus contenidos y tus comunicados nos permitían, con una pantalla de por medio, saber el uno del otro, ¿no? Y tú trabajas muy bien, yo creo, esa marca personal desde hace muchos años, ¿no? Y esta es un área que tiene pues promotores, detractores, hay muchos ángulos de visión de lo que supone gestionar la marca personal. Yo quería preguntarte, ¿para qué te ha servido a ti? ¿Para qué te sirve a ti gestionar tu marca personal? ¿Y en qué consiste o cómo aconsejarías a personas que ese concepto no lo tienen tan trabajado, pues que les podría ser útil poner más tiempo, más energía en ello? Sí, Joan, muchísimas gracias también por esa pregunta. Yo comencé a trabajar mi marca hace más de 15 años. De hecho, cuando yo comencé, la gente no lo llamaba marca personal, lo llamaba marketing personal. Y es porque así nació. En realidad el concepto no era muy marketero, entonces la gente se mostraba probablemente incluso lo que no era, porque el concepto era marketing. Con el tiempo, esto ha venido evolucionando a marca personal, tratando de humanizarse un poco más. Y claro, ahora, después de la pandemia, el boom, que ya estamos todos digitales, somos literal trabajadores para el mundo y necesitamos que nos encuentren, etcétera. Y sobre todo que nosotros empecemos a trabajar propósito, lo
empezamos a humanizar aún más. Entonces, no sé si el concepto siga siendo marca personal, probablemente puede estar virando a nuevos conceptos, pero para mí ha sido la gestión estratégica de mi propósito de vida. Vamos a ponerlo así. Desde el humano, el propósito, lo que dije es, ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer en la vida? ¿Cuál es mi propósito? Y cómo esto yo lo puedo, ya utilizando obviamente los conceptos que uno aprende, ¿no? De estrategia, de planeación, de marketing, etcétera. Cómo los vuelves en una gestión mucho más estratégica de tu talento, que es tu propósito. Y esto para dejarle un legado al mundo. Pero yo soy una convencida de que si eso que tú tienes para dar, ese don que se te dio, esas grandes habilidades que tienes, ¿no? Es como viniste diseñado con unos dones y talentos. Todos ser humanos del planeta los tiene. Menor o mayor medida, lo haya descubierto o no lo haya descubierto, todos tenemos talentos, todos tenemos algo por dar. Entonces, para mí también es un legado que dejarle al mundo. Y es legado porque es ese pedacito de ti que viniste a contribuir a este mundo en el tiempo que te da la vida, sencillo. Así que para mí ha sido eso, y es cómo coges como 4 cosas muy elementales. Por un lado, por supuesto, el propósito. Y sé que puede sonar muy cliché porque la palabra propósito viene como ya bastante ajetreada en los últimos años, pero es que es verdad, y yo creo que pandemia terminó ayudando a muchas personas a entender ese sentido de contribución. Entonces, llámalo propósito, sentido de contribución, llámalo ikigai, llámalo bliss, llámalo dharma, como lo quieras llamar. Cógelo, sumémosle los talentos, que tienen que ver mucho con las habilidades. La sola habilidad, el solo talento no te va a hacer surgir. Hay que trabajarlo, hay que disciplinarlo, hay que desarrollarlo y hay que potenciarlo. La autenticidad para mí se convirtió en un elemento importante de esa fórmula, porque justamente la autenticidad rompe el esquema del marketing. Para mí la autenticidad tiene que ver quién eres tú en realidad, sin máscaras, sin maquillaje, con tu personalidad, y es la aceptación de eso que eres. No hay que maquillarle nada, no hay que ponerle nada, le pones tu impronta personal, y cuando le impones a esa marca la impronta, ahí es cuando realmente ya puedes decir, oh, tengo una marca, ¿no? Ya eso es lo auténtico. Y la pasión, por supuesto, ¿no? Por todo lo que haces. Creo que la marca personal termina siendo a las personas, cuando la gestionan bien y la manejan con este sentido, con este enfoque, al final estamos teniendo seres humanos felices. Eso es lo que yo creo, seres humanos felices, con propósito, auténticos, ¿no? No están mirando al lado, no están envidiando a nadie, no están pensando qué es lo que está haciendo el otro que yo, no, está enfocadito en lo que está haciendo, en lo que está contribuyendo, está feliz haciendo. ¿Y qué más que un ser humano feliz? O sea, para mí eso es como la visión con lo que yo veo la marca personal. Pero sí que es cierto que hay detractores, sí que es cierto que hay de todo, porque hay personas que sencillamente lo han hecho desde el marketing personal, y creo que el marketing personal le da, más allá de las técnicas y estrategias del marketing, una visión un poco más ególatra. Y creo que cuando no gestionamos esa parte del ego, ahí creo que sí podemos estar metiendo un poco la pata. Buenísimo, porque además me gusta mucho porque le haces la reflexión desde dentro, ¿no? Desde el sentido del para qué, de quiénes somos, de la autenticidad. Porque luego cuando hablamos de comunicación, que es aquello que es más visible a los demás antes de conocernos, de conversar, luego ya estamos sometidos a la interpretación del otro o de la otra, que todos la tenemos también. Con lo cual esta reflexión amplia que has hecho hasta llegar también a la comunicación con una intención, yo creo que no sé si es la buena o no la buena, porque lo bueno es lo que a cada uno le sirve, pero desde luego yo lo veo en ti y creo que también ayuda a que la gente entienda, cuando hablamos de marca personal, pues un concepto un poco más amplio, ¿no? Y más conectado. De todas maneras, me pregunto también, y me gustaría saber tu opinión,
si el concepto del propósito al que haces tanta referencia y que yo coincido contigo es algo que se puede trabajar en cualquier momento de la vida. Porque generalmente lo que me he encontrado yo, ahora me dices tú también, es personas que lo descubren en el momento en que algo cambia. Cuando son despedidos, cuando o no, en positivo, reciben una propuesta que le hace pensar y reequilibrar las cosas. Entonces, me cuesta pensar que una persona muy, muy joven, por más limitada experiencia vital, tenga una reflexión muy profunda de su propósito. Creo que cuanto más años tenemos, más vida tenemos de la que aprender. Pero mi pregunta para ti es, ¿tú crees que el propósito se puede trabajar o se debe trabajar en cualquier momento de la vida? No sé, ¿cuál es tu experiencia? Yo creo que sí. Lo que pasa es que de pronto el ponerlo que estoy trabajando en mi propósito puede limitarlo un poco. Algo que yo incentivo mucho en los jóvenes, que es una población con la que trabajo más recientemente, ¿no? Sobre todo porque es la población que está entrando al mundo de tecnología, es la población que se está formando hoy para ser parte de la industria. Nosotros, además soy mamá de 2 grandotes también, entonces ellos son como mi mayor marco de referencia también de qué está pasando con los jóvenes. Y es cómo ellos están descubriéndolo, cómo ellos lo están desarrollando. Y de pronto no decirles que están trabajando a propósito, simplemente algo que yo siempre incentivo es, ve a hacer un voluntariado. Dile sí a algo que siempre le has dicho que no, obviamente bajo los límites, las proporciones dadas, ¿no? Porque, como decías tú, a veces descubrimos, o incluso ni siquiera es descubrir, es reconectar con el propósito en el momento menos esperado, menos dado. Algunos probablemente situaciones dolorosas o adversas, que casi siempre suele ser así, momentos que están en crisis y que nos invitan a esa profunda reflexión de mirar hacia adentro. Y esto tal vez lo que nos está diciendo es que, oigan, estamos dejando de mirarnos hacia adentro, ¿no? O sea, todo lo que a veces pasa, esta aceleración tecnológica, tantas cosas que suceden que hacen que a veces nos alejemos de nosotros mismos, estás impidiendo al final esa conexión interior. Y el propósito está adentro. Eso que nosotros vinimos a darle al mundo, ese sentido de contribución está dentro de nosotros, no está afuera. Pero sí que es cierto que todos los incentivos que estamos recibiendo del mundo exterior funcionan y sirven, y sobre todo cuando son jóvenes. Por eso lo mejor es dejarlos explorar, invitarlos a que, bueno, prueba a ver qué hay acá, qué encuentras acá. ¿Vibró contigo, no vibró contigo? Siguiente, ve al siguiente, ¿no? Entonces, para mí una de las mayores herramientas a la que siempre invito a los jóvenes, y sobre todo y se los digo a los papás, dejen que sus hijos exploren, dejen que sus hijos hagan a través, por ejemplo, del voluntariado, diferentes acciones que los inviten a ver por dónde es, ¿no? Y no importa si por ahí no fue la primera vez, intentarlo, seguir en esa búsqueda, porque yo conozco personas, y sé que tú también, y las personas que nos están escuchando, que pueden llegar hasta el final de sus días muy mayores y jamás haber vivido una vida con propósito. Jamás haber entendido cuál era ese punto de contribución que él podía dar. Y es que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar fuertemente, porque no necesitamos más personas viviendo sin sentido. Necesitamos personas que realmente, seres humanos, que se levanten todos los días a pesar de la adversidad. Es que esto es lo bonito que hace de propósito, que a pesar de la adversidad tú estás ahí entendiendo a qué viniste, qué estás haciendo, que lo que estás haciendo tiene sentido para ti. Entonces, no significa que uno no vaya a sufrir nada, no, es que esto no se trata de eso. No, propósito es cómo coges todo esto lindo que tú tienes que darle al mundo y lo pones al servicio. Y puede ser desde aprender a hacer cupcakes, y por eso conocemos grandes referentes de personas haciendo cupcakes, hasta el que vino a ser presidente porque vino a liderar o vino a hacer un invento, lo yo que sé, ¿no? Entonces, para cada persona hay una cosa, ¿no? Y das además un consejo para mí muy, muy bueno y muy práctico, que es probar, es explorar. Cuando eres más joven, que tienes menos limitaciones, menos
responsabilidades familiares, económicas, hipotecas, lo que sea, probar. Y en la exploración y en el descubrimiento te descubres a ti mismo. Entonces yo creo que también pasa por, no viene por una revelación divina, viene por hacer cosas y ver cómo te sientes en pequeñas o grandes cosas para actuar, por probar, por permitirse, por levantar la mano, que decías antes, y ver qué pasa, y ver cómo uno se siente reconocida, decir, uy, esto parece que conecta, va a ser mi futuro, quién sabe quién va a ser el futuro. Pero esos pequeños pasos... Sí, perdóname, es la manera como el cerebro funciona. Por eso se dice que en los primeros 7 años de vida de los niños, entre más conexiones neuronales haya, más va a potenciar su inteligencia. Es igual, en la medida que explores diferentes opciones en tu vida, estás haciendo conexiones que probablemente en su momento no le encuentras sentido, pero que se van a conectar más adelante. Algo de lo que decía Steve Jobs, ¿no? Los puntos se conectan hacia atrás. Le vas a encontrar sentido a todo ese mundo de conexiones que hiciste y también te va a servir un montón también incluso hasta para descartar lo que no. Ya lo probaste, totalmente. O sea, ya sabes que no. Totalmente. A veces está más claro eso, ¿no? Decir, pues claramente no, pues mira, ya tienes una variable despejada, ¿no? Pero hay muchísimas cosas en las que explorar y probar. Mira, te preguntaría muchas más cosas, pero por tema de tiempo te voy a hacer una penúltima pregunta que tiene que ver con algo que acabas de decir, ¿no? Y es, bueno, un poco el futuro, conocer quiénes somos, a qué hemos venido, futuro del trabajo. Hablamos también de tus hijos, de los míos, cuando nos vimos aquí en Barcelona, y de ese futuro que está por hacer y que se están encontrando, porque las cosas cambian deprisa, ¿no? Y las personas no lo hacemos al mismo ritmo, seguramente, ¿no? Nos cuesta un poco más entender, interpretar, cambiar, actuar. Entonces, mi pregunta sería, aprovechando que tengo a una experta aquí en muchos campos, es, ¿qué deberíamos, en tu opinión, hacer distinto, hacer mejor y dejar de hacer si queremos tener un futuro profesional más estimulante y más sostenible? Yo creo que atrevernos un poquito más a hacer aquello que no estamos acostumbrados a hacer. Hay muchas cosas que no nos gustan. Hay muchas cosas a los que, uy, no, yo eso no lo haría ni loca. Y resulta que en mi experiencia, donde más he encontrado valor en mi vida y sentido, ha sido en aquellas cosas a las que yo le decía no. Porque eso tiene que ver una relación directa con nuestro marco mental, ¿no? Yendo un poquito a la teoría, por decirlo así, hay algo que se llama la humildad ontológica. Tiene que ver es cómo muchas veces formamos nuestros marcos mentales y creemos que mi realidad es la realidad, que lo que yo pienso es la verdad y la realidad, y resulta que no. Tenemos que empezarnos a abrir, a expandirnos, a dejar que otras cosas entren y tener un pensamiento mucho más divergente, más creativo. Y ahí creo que yo invitaría a las personas a que dejen volar su creatividad, a que dejen ese niño interior o esa niña interior como volver a fluir, porque la adultez muchas veces los hace como limitarnos mucho más cada vez. Y yo creo que por eso una de las grandes competencias de este siglo XXI y de esta era de cuarta revolución industrial va a ser la creatividad, porque la creatividad nos vuelve a un estado de no juicios, a un estado de no limitaciones, a un estado de deja volar la imaginación, de prueba con tus manos, ve, inténtalo y a ver qué respuesta tienes al regreso y mira si realmente te funciona o no te funciona. Claro, los que estamos adultos hoy, por ejemplo, nos hemos limitado por la profesión que estudiamos o por el puesto de trabajo que siempre hemos tenido, o porque siempre vivimos en la misma ciudad, conocemos los mismos vecinos, nos conocemos al dedo, pues todo donde siempre hemos estado. Y por eso muchas veces nos da miedo salir de ahí y conocer otras cosas y exponernos a circunstancias que nos retan a lo desconocido, a la incertidumbre. Y creo que ahí también te diría, tenemos que aprender a gestionar la incertidumbre, porque esta es la constante. Entonces, lo más constante que vamos a tener es el cambio. Eso sí va a ser constante, el cambio. Entonces eso sería tal vez lo que yo podría decirles. Comiencen como a permitirse, permítanse
ser nuevamente creativos. Todos somos creativos. Los creativos no son únicamente los que trabajan en el departamento de creatividad de una compañía o los de publicidad, los que trabajan en la industria de comunicación o marketing. No, creativos somos todos. Creativos hasta en el momento en el que escogemos la contraseña para algo, creativos en el momento en el que ponemos nombre a la mascota, creativos en el momento en el que incluso decoramos nuestros ambientes de trabajo, etcétera. Entonces, para mí, la creatividad va a ser clave, gestionar la incertidumbre, importantísimo, trabajar nuestra resiliencia. Todo esto que llaman hoy las habilidades blandas, yo las llamo habilidades humanas, human skills, las llamo yo. Trabajemos eso y estoy segura que el día de mañana ya pasamos de ser yo soy diseñador de, yo soy arquitecto de, yo soy no sé qué, hacer incluso un cargo que ni siquiera hoy está definido, ¿no? Un montón de hashtags, ¿no? un montón de cosas. A mí me preguntan muchas veces, pero ¿usted qué es lo que hace? Que es que uno lo ve haciendo de todo. Pues sí, es que es la ventaja de propósito. También te sirve como el árbol de decisiones. Esto sí se alinea contigo, ok, sigue por ahí. No se alinea contigo, vibra o no. No, entonces no, y dile que no hay problema y sigue por acá. Yo creo que está muy bien. Yo sigo el mismo camino y la verdad es que también lo recomiendo. Y no somos dos jovencitos, somos jóvenes, pero nos escuchará gente más joven que nosotros. Así que se nota que estás inspirada también y eso también ayuda a que la gente pues se inspire un poco más. Y nada, antes que quería preguntarte, las personas que te descubran hoy con esta conversación, pues ¿cómo pueden saber más de ti? ¿Qué ponemos en las notas del podcast, tu casa digital? ¿Dónde les referimos? Bueno, sí tengo mi sitio web www.joannaprieto.com, Joanna Joanna, y ahí encuentran ya conexión a todas mis redes, @JoannaPrieto en todas mis redes, Instagram. También tengo mi podcast Humanamente, que va muy en línea con este gran podcast de humanismo digital. Creo que somos dos impulsadores del humanismo digital en diferentes regiones, pero que vibramos en misma sintonía. Así que yo feliz, Joan, gracias por esta invitación y a todos ustedes también por llegar al final y escucharnos esta conversación. Y bueno, yo estaré ahí lista para conectar con cada uno de ustedes para que sigamos aquí construyendo este humanismo digital que tanto necesitamos. Fantástico, Joana. He disfrutado mucho conversando con esta humanista digital del otro lado del charco o donde sea que estés. Ahora sé que estás en Bogotá, pero podrías estar en otros sitios. Y cuando hablemos, vete a saber dónde estaremos. Quizá de vez en cuando también en Barcelona o en Bogotá o donde sea. Pero desde luego hoy he disfrutado una vez más, he aprendido. Y nada, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por tu tiempo, como siempre. Y seguiremos hablando porque 2022 es un año que está por estrenar y está por hacer. Y ahí estaremos también para intentar aportar nuestro grano de arena. Así es, Joan. Muchísimas gracias y a todos un próspero 2022. Y bueno, recuerden, la autenticidad es el nuevo sexy. Chao, chao. Fantástico. Gracias, Joana. Hasta pronto. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Dedicarnos tu tiempo y atención merece siempre mi máximo respeto y agradecimiento. Si esta conversación te ha parecido interesante, puedes compartirla en tus redes para llegar a más personas que puedan sentirse invitadas a reflexionar, pero especialmente a poner alguna idea en acción. Encontrarás los enlaces mencionados por Joana en las notas del episodio y tendrás siempre acceso a todas las conversaciones que, por cierto, casi llegan a las 40. Tendremos que hacer algo especial para celebrarlo. Las tenéis todas, como os decía, en las principales plataformas y siempre en mi web joanclotet.com. Mucha salud y energía positiva para arrancar este 2022 lo mejor posible y nos escuchamos bien pronto con una nueva conversación que confío os va a interesar.